Qué bueno poder compartir por acá con ustedes. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Antes que nada quiero dar gracias a Dios por el privilegio de estar en este lugar, y también al pastor Clifford por la confianza de permitirme compartir la palabra del Señor, porque es un privilegio y una responsabilidad grande. Muchos dicen: hermano, usted ya tiene tiempo enseñando y ya eso debe ser fácil enseñar. Y yo le digo: hermano, no crea así, porque entre más uno aprende de la palabra, más temor le da enseñar acá. ¿Y saben por qué? Porque posiblemente para algunos de ustedes quizás puede ser la última porción de la palabra que escuchen. ¿Y qué se llevaron? Y es una responsabilidad, porque aquel que quiera, hay muchos que quieren hacer maestro, pero mayor condenación recibirá. Porque el púlpito es para animar, para exhortar y para mostrar a un Dios de gracia, de amor y de poder. Amén. Entonces es un privilegio. Lo hago con corazón humilde, reconociendo que no vengo apoyado en mis capacidades, sino que vengo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que sea Él quien me ayude y quien nos ayude a todos a deleitarnos en esta porción que vamos a tener. Mi deseo es que sea Dios el que hable a nuestras vidas, a la vida de cada uno de nosotros en esta mañana, ¿cierto? Y que su palabra produzca frutos, porque esa es la idea de la palabra del Señor, que produzca frutos. Más allá de nutrirnos de conocimiento, es que produzca frutos, ¿cierto? ¿Qué ganamos con tener conocimiento, elocuencia en la palabra, pero si no hay frutos de ella? Entonces qué bonito que la palabra diera fruto. Él la envía. Entonces les invito primero que todo a abrir, no nuestra Biblia, primero nuestro corazón y nuestro entendimiento. Entonces les invito a abrir nuestros corazones y permitamos que el Señor nos examine, nos fortalezca y nos anime a permanecer fieles hasta el fin. Amén. Me gustó y me encantó. Pedro preguntó: ¿cuántos hemos pecado? Y respondimos: amén. Hermanos, yo soy pecador igual que ustedes. No crean que porque me siento acá es que ya estoy realizado. Muy lejos estoy de ello. Lucho por una salvación igual que ustedes. Por gracia de Dios, así lo ha delegado el Señor, ¿cierto? Entonces yo les invito a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar meditando en esa palabra del Señor en esta mañana. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 6. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo en 3 pasos. Primero, si quieren escuchan, o si quieren leen, pero vamos a leer para escuchar. Leer para escuchar lo que se lee. Segundo, vamos a tener un tiempo de silencio. ¿Para qué? Para meditar en lo leído. Vamos a meditar en la palabra. Y tercero, vamos a pedirle dirección a Dios por esa palabra. Amén. Entonces vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 22, versículos del 6 al 2. 6 versículos solamente vamos a leer en esta mañana. Amén. Tiene como título Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 al 12. ¿Todos lo tenemos? Ahí está. Bueno, Apocalipsis 22, el 6. Y está bajo un título de la venida de Cristo. ¿Qué? ¿Cuántos lo creemos? ¿Cierto? Ahí lo dice. Versículo 6. Vamos a leer para escuchar. Y me dijo:
Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después me las hube oído y visto. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me postraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Vamos a tener un momento, porque el mensaje está ahí en esta porción de la palabra. Vamos a tener un momento para meditar en ella. Aleluya. Grande y bueno eres tú, Dios. Ya hemos meditado quizás un poco en este acontecimiento. Ahora voy a orar. Padre bueno, gracias te doy, mi Rey, por esta porción. Sé que tú nos hablarás a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme a la necesidad de cada uno, Padre. Oh Padre, tus palabras son fieles y verdaderas, como dice tu palabra. He aquí, yo vengo pronto, y no con tardanza como muchos la tienen. Pero tú eres grande, lleno de misericordia, y aún tienes tu mano extendida, Señor amado, para que podamos asir de ella, Señor, y decirte: sosténnos, Señor, porque si yo soy el que me sostengo, quizás me suelto. Pero ayúdame, Señor, a batallar. Ayúdame, Señor, a perseverar, Señor, aún en medio de la tribulación y dificultades, Señor. No me abandones, Señor. Yo quiero ese galardón conmigo, Dios. Ayúdame a seguir avanzando, Padre de la gloria, porque ese día ha de venir, Dios, y yo quiero estar con los que se van contigo, Dios. Háblame, instrúyeme, exhórtame, Señor, a través de tu palabra, conforme a como tú lo consideres, Rey. Gracias, Padre mío. Amén, amén, aleluya. ¿Ok? Amén, aleluya. He titulado este compartir, lo he titulado: la santificación, un llamado a la vida que a Dios le agrada. Qué bonito es, suena cierto, qué bonito vivir una vida que le agrada a Dios. Y todo lo he resumido en algo que yo digo: quien ama la santidad vive para la eternidad. Hasta rima y todo facilita. Todo esto gira a que quien ama la santidad vive para la eternidad. Amén. ¿Cómo es? Quien ama la qué? Vive. ¿Vio? Hasta rima. No sé por qué hoy todo lo que converso me sale en verso. Gloria a Dios. Entonces, a manera de introducción, vivimos en una época
donde el ser humano ha redefinido el bien y el mal según sus criterios. Y eso ha causado mucha discrepancia. Eso se le conoce como sincretismo. Lo que para ti parece cierto, para mí no es la verdad. Lo que para el otro le parece bien, para el otro no le parece bien. Pero conocemos algo, y cuando entré me impactó ese mensaje. Yo soy el camino, la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No hay más. De ahí en adelante serán justificaciones, pero la verdad, solo Cristo. Y cuando nosotros estamos cimentados en la verdad, no nos van a mover con estratagemas o con palabras elegantes, elocuentes. La verdad solo hay una, y es Cristo. Entonces vivimos en un mundo, en una época donde todo lo reacomodamos a nuestra conveniencia. Lo que es mal le dicen que es bien, lo que es bien le dicen que es mal, de acuerdo a mi conveniencia. La verdad se relativiza. Para uno es una cosa, el pecado se normaliza y la santidad suele considerarse opcional. En ese mundo vivimos, donde la santidad es una opción personal. Yo decido buscarla o no, en lugar de un llamado ineludible de Dios. Mientras la sociedad exalta el éxito, el placer y la autosuficiencia, el corazón del hombre continúa alejándose más y más y más de su Creador. Eso vivimos en estos tiempos, ignorando que cada decisión que tomamos debe fortalecer nuestro carácter, y la decisión es alcanzar la santidad. ¿Cuánto queremos llegar a esa santidad? ¿Cierto? Estas palabras resuenan con fuerza en esta época, y el tiempo, mis amados hermanos, no es ilimitado. Tendrá su tiempo donde la mano del Señor se cierre. Hoy lo tenemos como nuestro abogado ante el Dios Todopoderoso, pero llegará un tiempo que será el juez. No esperemos a que eso llegue. No pretendo fomentar temor, sino despertar a la iglesia y confrontar a cada uno en nuestra condición de pecado, a que es una urgencia vivir en la santificación para llegar a la santidad. ¿Cuántos desean eso? Amén. ¿Cierto? Las palabras o las reflexiones que el Señor da a través de mí sacan muy poco amén, pero no vengo a sacar amén, vengo a exhortarte. Es preferible que me digan, me dieron una palabra dura, pero yo le agradezco a Dios por ese hermano, porque me abrió los ojos y me confrontó con la verdad, me confrontó con mi realidad, me confrontó con mi condición de pecado, y me confrontó y me hizo ver que necesito de Dios para alcanzar esa salvación. Amén. Ninguno está más, el único que está más alto que ustedes soy yo, porque estoy montado aquí. Pero estamos todos luchando por ese galardón. Y me voy a centrar aquí en los versículos 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. Suena como si fuera una palabra, como si Dios dijera, bueno, sigan siendo igual, ¿cierto? El que es inmundo, el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, amén, santifíquese más. Somos todos santos. ¿Cuántos lo creen? Amén, díganlo con seguridad. Somos santos, amén. No porque no pequemos, sino porque ¿quién nos santificó? El mismo que nos rescató. Y en Cristo somos santos. Pero debemos seguir. La salvación es gratis, pero la santidad y la santificación cuesta. Amén.
Eso no es que si el Señor pagó, ya yo no necesito hacer más nada, yo estoy listo. Yo puedo pagar tu deuda en la tienda, pero si tú otra vez te endeudas, tienes que pagar tú. Así es el Señor. Ese pecado original que no podíamos pagar, Él vino y lo pagó y nos dejó cuentas en ceros. Pero nosotros seguimos pidiendo, seguimos pecando, no pescando, pecando, haciendo lo incorrecto. Ya eso son apuntecitos que vamos añadiendo a la lista. Bueno, esa debemos pagarla usted y yo. Amén. Entonces, y el verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Pero es importante definir estas 4 características del verso 11: injusto, inmundo, justo y santo. ¿Quién es el injusto? Es la persona que vive en rebeldía contra Dios, no le interesa obedecer su voluntad y practica el pecado sin arrepentirse. Ese es el injusto. Se rebeldizó contra Dios. Dios, no quiero nada contigo. ¿Conocemos personas así? Amén. Oremos por ellos. Amén. Porque para aquí la iglesia del Señor fue diseñada para alcanzar al perdido. Ahora no es que yo no me acerco a ese pecador. Entonces, ¿qué finalidad tiene la iglesia? ¿Qué finalidad tiene la palabra del Señor si no es rescatar almas? El inmundo es quien vive contaminado por el pecado, tanto en su conducta como en sus pensamientos y valores. ¿Vemos de esas personas en la actualidad? Amén. ¿Cierto? El justo es quien ha sido justificado por la fe en Jesucristo, como les dije ahorita. Todos hemos sido justificados por el Señor, santificados por el Señor. Por eso somos santos y somos justos, porque hemos sido justificados por la fe en Cristo. No es quien nunca falle, sino que cuando peca se arrepiente. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces dicen: no, pues este se cree que no peca. No, yo sí peco. Yo peco. Y me da temor pararme aquí y tocar una palabra de esta sagrada escritura. Pero el Señor nos ha mostrado la fragilidad del ser humano, y a través del ser humano es que nos perfecciona en nuestro caminar a llegar a la vida de Él que Él quiere. Por eso estoy acá, por la gracia de Dios. Si fueran los tiempos de Ananías y Zafira, cierto, no soy quien para juzgar, no. Y el santo es el creyente que ha sido apartado para Dios, pero que continúa creciendo en santidad. Y ese somos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser un amén fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque somos todos. Hemos estado aquí creyendo en Dios y avanzando para llegar a esa santidad. Todos tenemos luchas personales, mis hermanos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos con lo que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Y debemos decirle al pecado: pecado, inmundo pecado. Debemos aborrecer eso, porque es que no somos nosotros. Pablo lo decía: el bien que quiero hacer no lo hago, mas si hago el mal que no quiero hacer, eso hago. Y es cuando reconozco que es el pecado que mora en mí. ¿Cierto? Él mismo lo reconoce. Ese pecado que batalla en nosotros debemos desmantelarlo delante del Señor y tener la decisión de sacarlo de nuestras vidas. Estos 2 versículos, hay un panorama muy diciente. Dijimos que conocíamos a personas como el injusto, a personas como el inmundo, a personas como el justo y a personas como santo. O sea que estas palabras son para esta época. Amén. Porque la palabra del Señor está escrita en un presente infinito. Siempre la palabra del Señor está en un presente infinito.
Ah, es que le habló allá, ahora no. Ah, es que eso fue allá, ahora no. No, Señor. Habla en tiempo presente. Aquí, en el verso 12, en el verso 11, pregunta cómo será el estado espiritual al fin de los tiempos. Y yo puedo responder como estamos ahora. O sea que las condiciones están dadas, mis hermanos. Eso es lo que declara el verso 11. Hay injustos, hay inmundos, hay justos y hay santos. O sea que el ambiente está dispuesto para que la venida del Señor sea en cualquier momento. Gloria a Dios. Y el que parezca estar firme, mire que la palabra dice el que parezca, no dice el que esté firme. Si rastreamos la escritura dice el que parezca. Así que el que se crea, déjeme decirle que es que le parece que está firme. No estamos firmes, el Señor. Es mejor considerar que no estoy firme y continuar afirmándome más y perseverando más en la palabra del Señor, como para ir a la fija. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. La actitud es esta: considerarnos que necesitamos más y más y más de su dirección y de su sometimiento. Y en este versículo 11 hay tres aspectos. No habrá más oportunidad. La decisión humana determina el futuro eterno y es una advertencia que debemos arrepentirnos. Y mucho escuchamos porque vivimos en una sociedad que nos bombardea de informaciones, podcasts, redes sociales. Yo quisiera de pronto no llegar al punto de confundirme, pero pienso de que en redes sociales tanta información causa desinformación. ¿Cuántos creen eso? Tanta información nos lleva a la desinformación. Si tú y yo queremos saber algo, ve a la palabra y a la intimidad con el Señor. Ahí está la verdadera verdad, valga la redundancia. Ahí. Esta porción de la palabra es fuerte. Que te digan no haya más oportunidad, cuando supimos que tuvimos toda una vida para arrepentirnos y que nunca tomamos la decisión. Yo les invito a poner en pensamiento un poco cuando los que le habló Noé en el arca le tocaban diciendo: ábrenos la puerta. ¿Y qué respondió? El Señor ya la cerró. Y estas palabras retumban hoy más que nunca. Vamos a meternos en el cuento, porque ¿cuánto diremos? Señor, perdóname, yo quiero irme contigo, y que el Señor te diga: tuviste maestros, predicadores, escuchaste el mensaje y no atendiste a la voz, a mi voz, que te llamaba con amor eterno. Ya el tiempo ha culminado y no hay esperanza para ti. Triste, ¿no? Y ahí nos retumba la palabra que me habló el pastor, la palabra que me habló el hermano. Esa palabra yo debía aceptarla. Y es un acontecimiento narrado en la palabra. Cuánto lamento sentía el rico que le decía al Señor: déjame ir, que yo le hablo a mis hermanos para que no se pierdan y crean. Y el Señor, ¿qué les decía? Son palabras mías: allá tienen a los profetas, escúchenlo. Hoy está siendo expuesta palabra de Dios, escúchenla. Imitad lo que la palabra del Señor les manda, mas no imitad lo que el hombre haga. Yo puedo fallar, hermanos, soy humano, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. No le estoy diciendo que me sigan a mí, crean a la palabra de Dios. Aleluya. El versículo 12 nos muestra a Cristo como juez y recompensador. La recompensa que habla aquí es según sus obras que cada uno haya hecho, porque
El Señor nos instruye, el Señor nos enseña, pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros. Por esa le tendremos que dar cuentas a Dios. Cada uno, como hay el dicho que dice, cada pollito en su cajita. Que no llegue el momento cuando se dice normalmente ni el macho arrima ni el rejo alcanza. Ahí tuve la oportunidad, pero no tomé la decisión de hacerlo. Muchos nos quedamos en el deseo de hacerlo, mis hermanos. Un deseo no cambia nada. Una decisión lo cambia todo. Aleluya. Una decisión. Habemos personas que vivimos de deseo, pero nunca de decisión. Y el evangelio y la santificación es de toma de decisiones. Yo decido poner hoy fin a mi vida pecaminosa, a luchar, a que si me caigo otra vez me levanto, pero estoy con mi Rey. A que si vienen las pruebas y me duelen y si tengo que llorar, lloro, pero estoy con mi Rey. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es la actitud que tenemos de nosotros. Aunque desgarre alma mi proceso, aunque me cueste lágrimas, yo seguiré a mi Rey. Porque el Señor dice que los sufrimientos de este tiempo no son nada comparados con la gloria venidera. Entonces eso a mí me debe animar. Hay un Dios que vale la pena seguir. Hay un Dios por el cual los apóstoles, que fueron testigos oculares de lo que Él hizo, murieron por Él. Entonces vale la pena yo también morir por mi Rey. Y vale la pena yo perseverar en la santificación. Esta porción de la palabra, resumida en estos 2 versículos, tiene 3 puntos: la urgencia de la conversión y la perseverancia. Vemos que muchas veces hay conversión sin convicción. Eso ocurre en las iglesias, pastor. La conversión sin convicción es que yo me convierto a Cristo, pero cuando me pregunto, bueno, ¿yo por qué me convertí? ¿Por qué me convertí? Yo realmente sí creo en ese Dios. Eso pasa, entonces me salgo. Hubo conversión, pero nunca hubo convicción de lo que estabas haciendo. Entonces debemos tener conversión, pero a través de la convicción. ¿Cuántos están convencidos de que hay un Dios que salva? ¿Cuántos están convencidos de que hay un Dios que viene por su iglesia? Amén, aleluya. ¿Y cuántos están convencidos de que esta iglesia se va al reino de los cielos? Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, porque esto se trata de fe, de compromiso, de convicción y de perseverancia para alcanzar el reino de los cielos, que solo lo arrebatan los valientes. Valientes. Segundo aspecto, la responsabilidad moral individual. La perseverancia y la perseverancia y conversión. La responsabilidad moral es individual frente a este tema del regreso de Cristo. Esta palabra ha sido expuesta y tú la has escuchado. Cuenta a Dios tendrás que dar por ella. Y tercero, la soberanía de Cristo en el juicio final. Esta enseñanza es una enseñanza doctrinal. Quiero de pronto, lo hago a mi manera. ¿Qué es doctrina? ¿Cierto? Porque, mijo, te fuiste para Medellín, te estás congregando en una iglesia de sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Hay que comenzar a escudriñar. ¿Qué es doctrina? Si no hablan, yo pregunto. Hermano, ¿para usted qué es doctrina? Manual. ¿Quién tiene otro concepto? Pedro, ¿qué es doctrina? Enseñanzas. Enseñanzas. Hermano Jorge, ¿qué es doctrina? Ahora no va a decir lo mismo que el hermano Pedro. Instrucciones. Ok. La doctrina es el conjunto de ideas, principios o conocimientos que se tiene sobre determinado tema o creencia. Es decir, son las enseñanzas fundamentadas en el cristianismo. Esto que yo le estoy enseñando es doctrina. La doctrina de la santificación.
El Señor a través del hermano nos enseñó la doctrina de la santificación, que es el proceso mediante el cual el ser humano avanza y crece para llegar a la santidad. Entonces esa es la doctrina. La santificación como doctrina es un proceso por el cual el creyente es apartado para Dios y progresivamente transformado a la imagen de Cristo. Aquí hay algo importante. Recibe doctrina, se aparta para Dios y progresivamente. ¿Qué quiere decir progresivamente? Que va avanzando paso a paso. Entonces, primer paso, recibo a Cristo, recibo palabra de Cristo, me aparto para Cristo y voy avanzando. ¿Cómo voy avanzando? A través del conocimiento y la puesta en obra del conocimiento. No solamente escuchar, sino poner por obra lo aprendido, ¿cierto? Porque la misma palabra nos enseña: no hay sed oidores olvidadizos, sino conocimiento hay, no hay duda. Entonces ahora vamos a ponerlos por fruto, porque conocimiento hay. Entonces, a lo largo de la historia vemos muchas tradiciones cristianas han definido esta santificación y todas han llegado a un mismo punto. La santificación es una obra de Dios en la vida del creyente. Esa es la santificación. Y en el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo a ser santo. Dios llama a su pueblo a ser santos, como Él lo es en el libro de Levítico. Él le dice: sed santos, porque yo soy santo. Es un llamado para que nosotros también lleguemos a Él. Y ese llamado lo que nos quiere decir es que hay dos caminos: o nos apartamos para ser santos, o nos mezclamos con los gentiles paganos y llegamos a ser corruptos como ellos. Porque debemos unirnos con ellos, pero para que ellos se conviertan a mí, no yo a ellos. Amén. Porque es necesario. Nosotros somos el anzuelo o la carnada para atraer al pecador a este lugar. Porque no se coincide, como no me imagino un hospital y un médico que diga: yo no quiero venir a este hospital porque aquí vienes puro enfermo. Mijo, entonces no estás en el lugar. En este lugar hay imperfección. Este lugar es un hospital. Yo vengo enfermo con el problema de ira, vengo enfermo con el problema de los que tenga, de la mentira, del odio, del resentimiento. Todo eso son enfermedades. Este es el hospital. Si tú estás así, estás en el lugar correcto, porque el Señor va a ser nuestro médico de cabecera. El Señor no juzga, el Señor no critica, el Señor no señala, el Señor transforma. Amén. Has escogido el lugar. Y hoy estamos recibiendo una dosis preventivo-curativa. Si no tienes, porque vas por el buen camino, excelente, te sirve porque te previene. Pero si estás padeciendo, te va a servir esta palabra. Eso vemos en el Antiguo Testamento, que el Señor nos llama a ser santos. En el Nuevo Testamento, Pablo enseña que los creyentes son santificados por el Espíritu Santo de Dios. Siendo así, voy a tratar de resumir. Pastor, ¿hasta qué hora tenemos? Ok. En cuanto a la santificación es el proceso. ¿Me explico? Yo voy y estudio medicina para llegar a ser un doctor. Yo voy y estudio licenciatura para ser profesor. Entonces nosotros vamos a hablar de la santificación para llegar a la santidad. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender? Es el proceso. Entonces ese proceso está en 3 etapas. La santificación inicial. Esta se presenta en el momento de la conversión.
cuando somos apartados para Dios y somos declarados santos en Cristo. Los que están tomando apuntes, eso está en Hebreos 10:10. Ahí encontramos esa porción. Podemos decir que es la gracia de Dios y la obra consumada de Cristo en la cruz. El punto de partida de este proceso de santificación es Cristo en la cruz. Amén. Esa obra redentora de ese que murió en un madero por ti y por mí. Pregunto, pero no respondan. ¿Ha valido la pena morir por ti? Aleluya. ¿Valió la pena el sufrimiento de Cristo por mí? Hermanos, hagamos que valga la pena ese dolor. Sé que son películas, pero yo me vi una versión de la pasión de Cristo que, déjeme decirle, lloré. Porque no es nada decirlo, la versión de Mel Gibson, que eran unos látigos que tenían unas garras que cada que los laceraban, ellas se enganchaban en la piel. Imagínense lo que ocurría cuando jalaban. Desgarraban la piel, la carne. Y todo eso soportó nuestro Rey por la salvación de cada uno de nosotros. Somos importantes para Dios. No busquemos ser importantes para el mundo. Hasta el mismo rey David decía: yo me presento a ti, Señor. No hizo eco de su reinado, sino que se despojó de todo eso el rey David y danzó delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía: todo lo que yo tengo, lo tengo por basura. Y esa es la preeminencia del amor de Dios en el corazón de un cristiano. Ser cristiano no es una persona que carezca de dificultades, sino aquel que tiene la presencia de Cristo incluso dentro de la dificultad. No se trata de no pasar por dificultades, se trata de aferrarnos a Cristo en medio de esa dificultad. Para llegar a Canaán, la tierra prometida, tocó pasar por un desierto. Muchos queremos tierra prometida sin pasar por el desierto. Como dice el otro, pasar de agache. Y hay unos que tomamos la cruz, me voy a meter en todas. Y hay algunos que tomamos la cruz y la vamos recortando. La vamos recortando. Y así ocurrió. Personas tomaron la cruz. Señor, ese es un ambiente que recreo. Señor, ya que yo puedo recortarla, es tu cruz, puedes recortarla. Le voy a recortar un poquito, Señor, no mucho. Y más adelante: Señor, esta cruz pesa. Señor, ¿será que yo puedo recortar otro poquito? Es tu cruz. Y así fue recorte y recorte hasta que la cruz se hizo liviana. Y el hombre se iba bien mientras que los otros sudaban. Cuando llegaron a un lugar había un vacío. Y dijo el Señor: todos la cruz que traigan, póngala, que ese será su vehículo para que cruce. Está precisa. ¿Y qué del que la cortó? Así que si llevas la cruz, puedes recortarla. Yo no te aconsejo, porque va a llegar esa cruz. Está llena de problemas, dificultades. Está llena de tribulaciones, de angustia, de sosiego, de lágrimas, de noches de llorar, de noches de clamar, de noches de pedir, de ruegos aún sin respuesta. Pero es necesaria esa cruz, porque los que sufrimos esa cruz somos participantes de la muerte y el dolor de Cristo en ella. Amén. Y los que nos dolemos con esa cruz, nos gozaremos con Cristo en la eternidad. Amén. Por eso el llamado en esta mañana es a perseverar en la santificación. Ya ese proceso el Señor lo hizo. Esa santificación inicial, todos estamos aquí, toditos, todos estamos aquí. El Señor murió por nosotros.
Ahora el segundo aspecto, la santificación progresiva. En ese es el proceso actual. O sea que esta palabra es actual para cada uno de nosotros, porque es que esta es la que estamos viviendo, la santificación progresiva. Este es el proceso espiritual de transformación continua del creyente a la imagen de Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo de Dios y la cooperación activa del creyente. Y aquí hay dos ingredientes. El Espíritu Santo ayuda, pero tú cooperas, porque todos tenemos libre albedrío. El Señor no te forza, te instruye, te enseña, te exhorta, te edifica, te muestra el camino, pero la decisión la tomas tú. El Espíritu Santo está dispuesto. Amén. Algunas versiones dicen el ayudador. Y muchas veces nosotros tenemos ese ayudador y no lo hemos molestado, porque creemos nosotros mismos luchar con ese problema que tenemos. Y no es así, mis hermanos. Hay un ayudador. Y eso me hace recordar al hombre que iba por la carretera. Y iba a mediodía. Iba un varón apurado con un bulto de limón al hombro. Y ese señor sudaba. Y ese de la camioneta tuvo misericordia de él y le paró la camioneta para aliviar su carga. Y el señor se montó. Y cuando iban metros más adelante, el conductor miró por el retrovisor y adivinen qué vio. Iba el mismo limonero con el bulto, montado en el carro, pero con el bulto al hombro. Venimos a Cristo, creemos en Cristo, pero no le entregamos las cargas a Cristo. O sea que seguimos cargando con eso que no nos pertenece. Por eso en esta mañana el llamado, mis amados hermanos, es a seguir avanzando. El Señor dice que nosotros somos de los que avanzamos, no de los que retrocedemos. Fallaste, párate y sigue. Otra vez fallaste, sométete más a Dios, pero párate y sigue. Muchas veces nos han enseñado las obras de la carne y las obras del Espíritu, pero quizás nos han enseñado a la manera incorrecta cómo luchar con ellas. Nosotros no podemos irnos de frente contra el espíritu, contra la carne, perdón. Fortalece tu espíritu y ese espíritu fortalecido va a vencer la carne. Y esas son instrucciones de nuestro Dios. Lo primero que nosotros debemos de hacer lo encontramos en Romanos 6, del 11 al 14. Voy a avanzar. Y lo que aquí primero nos dice es: renuncia al pecado. La renuncia al pecado es esencial en nuestras vidas. Si fallaste, pídele perdón a Dios. Yo lo hago. Pídele perdón a Dios, pero sigue avanzando. No te detengas, sigue avanzando, porque Él está contigo y está de tu lado. Quien no renuncia al pecado tampoco reconoce el pecado. Y si usted y yo no reconocemos el pecado, le estamos diciendo a Dios: no necesito de ti. ¿Por qué creen ustedes que cuando vamos a un centro de desintoxicación, uno de los requisitos principales es que ese drogadicto o alcohólico reconozca que tiene un problema? ¿Por qué creen ustedes que el primer paso es que reconozcan que tienen un problema? Porque cuando reconoce que tiene un problema, está diciendo: yo quiero ayuda. Entonces por eso es importante nosotros reconocer al pecado. Debemos llamarlo pecado. Podemos mirarnos cara a cara, porque todos somos pecadores, mis hermanos. Y me gustó eso de la congregación cuando Pedro preguntó: ¿cuántos hemos pecado? Amén. Así es, todos necesitamos de Cristo, porque todos pecamos. No hay uno más que otro. Todos necesitamos de esa gracia infinita de Dios. Y por eso estamos en este proceso. Nadie recrimina a nadie. Todos merecemos
la salvación por la cual Cristo murió. La renuncia al pecado es un aspecto esencial de la santificación progresiva. No se trata simplemente de evitar el mal, sino de un cambio profundo de corazón y conducta, motivado por el amor de Dios. Yo no peco, yo no fallo, porque yo amo a Dios. Qué bonito expresar esas palabras como las expresó José cuando fue asediado por la esposa. Lejos de mí esté que yo falle contra Dios y contra él. Pero primero mentó a Dios. Tenía a José primero a Dios en su corazón. Lejos de mí esté que yo peque contra Dios y contra Potifar. Tenía primero a Dios en su corazón. ¿Tienes primero a Dios en tu corazón? Es una buena pregunta. ¿Quieres que esté de primero en tu corazón? Ahí sí debiéramos responder todo. ¿Quieres que esté de primero en su corazón? Amén. Ahí sí debiéramos responder porque es nuestro anhelo. Cuando nosotros renunciamos al pecado, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al pecado. Porque cuando reconocemos el pecado, cuando declaramos el pecado, lo dejamos sin poder y sin autoridad porque está desmantelado. Hay muchos que jugaron, están de mi época, son modelitos 79 como yo, y jugábamos al escondido. El chiste se acababa cuando me encontraban. Cuando tú desmantelas el pecado que mora en ti, ya te descubrí y yo renuncio a ti. Y cada mañana lo crucifico, lo llevo a la cruz de Cristo y lucho con él. Es un buen paso, pero tenemos que reconocerlo, identificarlo, buscarlo y reconocerlo. Porque si yo no me arrepiento, si yo no reconozco el pecado, déjenme decirle que estoy dando la autoridad para que el dueño de ese pecado lo tome. ¿Cuántos saben que es así? No estoy preguntando cuántos creen, estoy preguntando cuántos saben que es así. Y voy y se lo explico. Un señor tenía una vivienda. Me gusta mucho a las personas, les quedan mucho esas partes. Tenía una vivienda y otro le dijo: te compro tu casa. Por ejemplo, yo te compro tu casa. Y tú me dijiste: hermano, yo no la estoy vendiendo, hermano. Hermano, pídame lo que quiera, hermano. No, yo no vendo mi casa. Yo no vendo mi casa. Entonces la casa estaba evaluada, póngale en 2,000 pesos. Hermano, le doy 20,000 pesos por su casa. Al ver eso, 10, 20 veces más de lo que vale mi casa, le dije: hermano, yo se la vendo, pero solo tengo una condición. Hermano, la que sea, a mí me gusta esa casa. Ahí, ese clavo que usted ve allá, ese clavo no se lo vendo. No hay problema, hermano. Tenga sus 20,000. Llegó a la siguiente noche, tipo 10, 11 de la noche. Buenas noches, buenas noches. Jefe, permiso, hermano. Son las 11. Sí, hermano, lo que pasa es que yo cuelgo el sombrero ahí en ese clavito. Y ese clavo es mío, ¿sí o no? Colgó. Y así fue llegando. Y así va llegando el enemigo. Cuando nosotros vendemos la casa a Cristo, debe ser toda. Porque clavos que le deja el enemigo, clavos que viene el diablo a colgar lo que quiera ahí, porque le dimos posesión a él. No nos rendimos total a Cristo. Caso semejante es ese. Por eso hay que desmantelarlo, reconocer el pecado y luchar contra él. Arrepentimiento genuino también necesitamos. Arrepentimiento. Hermano, ¿y tú conmigo? No, mi hermano, sin resentimiento, pero con memoria. ¿Qué es eso, sin resentimiento, pero con memoria? O sea que a ti te acuerdas. Ese arrepentimiento genuino va acompañado de confesión y perdón. Confesión y perdón. El perdón no es olvidar lo que me hayan hecho, porque eso va a estar conmigo siempre. Perdonar no es olvidar lo que me hayan hecho, es recordar sin resentimiento. Eso es perdonar. Eso es arrepentirme. Me arrepiento de aquello y no lo vuelvo a hacer.
Me acuerdo que lo hice y me dolió, pero no lo vuelvo a hacer. Me arrepiento de lo que hice. Perdoné a mi hermano. ¿Cuántas iglesias hay plagadas de esa falta de perdón? Y esta mañana la palabra confronta el corazón de toda la iglesia y el mío también. Yo no lo conozco, pero sí hay uno que conoce tu corazón. Y sabes que el Señor te está hablando en esta mañana. Amén. Desarraiguemos eso de nosotros. Porque es que yo perdono no porque el otro merezca mi perdón. Yo tampoco la merecía y Dios perdonó. Ninguno la merecíamos. Y Dios murió y nos perdonó. Entonces, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano? Si yo agredí al Señor quizás más de lo que mi hermano me hirió a mí. La humanidad entera sacrificó a su hijo. Mas, sin embargo, el hijo murió por nosotros. Entonces, mire a dónde nos lleva eso. La renovación continua. Continuamente debemos ir renovándonos. ¿Cuántos saben que es así? Así como nuevas son las misericordias del Señor, cada día yo debo decir: Señor, que este día yo me acerque más a lo que tú quieres que sea, pero que esté más lejos de lo que yo era. Ese es nuestro anhelo. Perseverando, el Señor dice que cuando yo vaya, los halle así, perseverando. Hermano, este caminar es duro, pero es hermoso. Amén. Porque nosotros sabemos por qué lo hacemos. Hay algunos que le parecen locura y por eso nos llaman locos. Pero lo cierto del caso es que cada vez hay más locos como nosotros en el mundo. Amén. Porque sabemos que a los que consideran que es locura se pierden, pero a los que no, es salvación. Y eso es para nosotros. La palabra de Dios no es locura. En la santificación progresiva, el primero fue la renuncia al pecado. El segundo es la renovación de la mente. Primero, renuncia al pecado. Segundo, la renovación de nuestra mente. Si queremos cambiar nuestra manera de vivir, primero tenemos que empezar, ¿no?, de cambiar nuestra manera de pensar. Y ahí, si siempre sumamos 2 más 2, ¿cuánto me va a dar? Pero si yo cambio mi perspectiva, mi manera de vivir, mi manera de ver la vida, mi manera de transitar por este mundo, estoy seguro que quien ama la santificación va a vivir para la gloria eterna con el Señor. Amén. Entonces, ese segundo paso también es esa decisión de yo querer renovarme cada mañana, en cada momento. Y es la renovación de nuestra mente. Y la encontramos en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire que el Señor ahí nos manda el proceso espiritual mediante el cual el creyente deja de pensar y vivir según los valores del mundo y adopta la manera de pensar de Dios. Ahí comenzamos a renovar nuestra manera de pensar. Nuestro primer campo de batalla lo tenemos en la mente. Entre lo que me dicen, entre las voces que me hablan, porque hay muchas voces que me hablan. Como cristiano nos puede hablar la voz de Dios, nos puede hablar la voz del enemigo y nos puede hablar nuestra propia voz, nuestro propio yo. Porque yo también me hablo, ¿cierto? Como si yo le preguntara a mi esposa: mija, ¿me luce más la camisa, la negrita o la blanquita? Y ella me dice: mijo, la negra. Ah, bueno, entonces me pongo la blanca. Muchas veces hacemos así con el Señor. Señor, pero entonces ya porque el Señor responde de otra manera, no, eso no es de Dios. Eso pasa. Debemos de tener una mente renovada.
Y la renovación de la mente comienza cuando hay intimidad. Yo hablo con mi esposa y ella me puede cambiar la voz, pero yo sé que es ella. ¿Por qué? Porque hablo íntimo, constante con ella. Así es la voz de Dios. Porque yo hablo, ya yo sé, a mí me pueden hablar voces. Este no es mi Dios, este no es mi rey. Y hicieron algo para el Señor ser un pastor. Hicieron un ejercicio con unas ovejas. Trajeron a otro pastor de otras ovejas y le hablaba a ciertas ovejas y no le seguían. O sea, las ovejas obedecen al pastor que han tenido siempre. Nosotros debemos seguir a nuestro buen pastor y a las directrices de la investidura que el Señor ha puesto y ha delegado en la tierra, como nuestro pastor, como nuestro líder espiritual. Pero debemos atender. Entonces, lo primero que debemos hacer es no conformarnos a lo que piensa el mundo. Y eso comienza la transformación, es aquí. Yo no debo hacer, porque quien ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Entonces ya entendemos por qué no debemos imitar lo del mundo. Eso de ser comunicadores compulsivos, en pocas palabras, chismosos, comienza aquí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar de mi hermano? ¿Quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo para juzgar? La palabra dice: tú que juzgas haces lo mismo. Y tú que señalas, 1, 2, 3 dedos me señalan a mí. Él fue. Hay 3 que te están señalando a ti primero. Nosotros debemos tener un corazón amplio como el Señor, perdonador, y adoptar en nosotros, o sea, de esa manera visceral, que corra por nuestras venas, que respire el anhelo de este proceso de santificación en el cual estoy. Es duro el caminar con Cristo, pero sé que la recompensa, estoy seguro, va a ser gloriosa. Y esa nos anima a seguir avanzando. Aunque duela el proceso, debemos estar firmes en el Señor, aunque haya dolor en el camino. Algún máster, algún bestseller decía: quien va en busca de la montaña no se detiene a recoger las piedras del camino. Vamos prosiguiendo al blanco, como decía Pablo. Todo queda atrás. Toda tu vida, déjala atrás. No vale la pena volver a ese lugar, mis amados hermanos, porque seríamos semejante al perro que vuelve al vómito. Es necesario seguir avanzando. Por eso el Señor decía que nosotros somos de los que avanzamos y no de los que retrocedemos. Y hay un texto donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es la mente que piensa de una manera de misericordia, de amor, de perdón, de perseverancia, de seguir luchando hacia adelante, de que si caí, vuelvo y me levanto, porque hay un Dios tan hermoso, ese Dios, como la parábola del hijo pródigo. Y aunque es un tema aislado, puedo relacionarlo en algo. En el pasaje del hijo pródigo, se ganó un hijo que estaba afuera y se perdió el que estaba adentro. Cuando llegó ese hijo que estaba afuera arrepentido, que el papá lo recibió con alegría, ¿cómo estaba el hijo que estaba al lado del papá? Tremendo. Nosotros somos el que está afuera o el que está adentro. Interesante, ¿cierto? Porque muchas veces estamos dentro, pero ¿cómo va nuestro proceso? ¿Cómo va ese morir a la carne? ¿Cómo va ese proceso de santificación? Ese anhelar la santidad.
Y este es un proceso, y mire lo que hemos rajado. Debemos de discernir la voluntad de Dios. Debemos desarrollar el carácter de Cristo. En esta mañana el Señor te dice que dentro de ti hay algo mucho mejor de lo que tú estás dando. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dentro de ti hay algo mejor de lo que estás dando, y el Señor tiene algo mejor para darte que lo que estás recibiendo. Pero tenemos que aprender a soltar, mis amados hermanos, porque nadie recibe con manos llenas. Debemos de soltar el rencor, debemos de soltar todo eso que contamina y que nubla nuestra misión para poder seguir avanzando hacia el Señor. Suéltalo y ten tus manos abiertas para que el Señor te las llene de bendición. Y no hablo de dinero, porque la mayor bendición es tener a Cristo en tu corazón, y de ahí lo demás vendrá por añadidura. Pero tengo a Cristo y con eso soy rico, porque tengo a Cristo en mi vida, y con Cristo somos más que vencedores. Pero suelta lo que tienes, suéltalo, 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 para que puedas recibir más y más y más del Señor. Así es como recibimos. Llaves pequeñas abren candados pequeños, pero el Señor tiene una llave grande para ti. Suéltala. Y el soltar es necesario. Escuché una reflexión de que a un alpinista le ocurrió algo semejante. Estaba escalando y llegó la niebla y no había acabado de descender cuando la niebla lo atrapó. Y él, en esta confusión, con la visión nublada, se resbaló. Y él lo que hizo fue que se aferró al lazo y quedó en un momento colgado del lazo. Y lo que él hizo con su fuerza fue amarrarse para sujetarse a ese lazo. Pero la inclemencia del frío lo mató. Pero lo más sorprendente fue la noticia. Dijeron: alpinista muere a solo 30 centímetros del suelo. A veces nos vemos enfrentados a esas situaciones. No vemos porque no vemos la solución. Señor, en este proceso yo no veo avance en mi vida. Por eso te decía, es necesario soltarnos en los brazos de papá. Él te recibe. Pon en Él la preocupación, en lo que te esté impidiendo para seguir avanzando en este proceso de santificación. Y propongamos disponernos en nosotros vivir una vida que le agrade a Dios. Porque quien ama la santidad vive para la eternidad. Ama la santidad. Ámala más que al celular. Que si sales, se quedó mi celular, te regresas. Ámalo. Ama al Señor. Confía en Él. Él tiene cuidado de aquel que afloja sus cargas en Él. No es que he sido persona en la palabra del Señor que ha confiado en el Señor y que ha sido defraudada. Moisés, ante el mar, el Señor lo abrió. Daniel, ante el león, cerró la boca del león. Sadrach, Mesach y Abednego, frente al horno de fuego, los preservó. José, en medio de las tribulaciones, aunque vivía situaciones, en la palabra dice, y Jehová estaba con José. No han sido, y nosotros no vamos a hacer la excepción si le decimos al Señor que nos ayude a avanzar. ¿Cuántos hogares se destruyen hoy? Porque el papá y la mamá, ya no hay comunicación. No hay comunicación en los hogares. Los papás más bien cambian su presencia por un celular para que el hijo se entretenga en vez de dedicarle tiempo. Qué bonito ver fines de semana que los padres salgan con sus hijos. Un helado de 1,500 pesos, lo que valga. Y si no tienen, entonces háganse una agüita de azúcar, pero salgan al parque con la familia. Salgan.
vi en una entrevista que le preguntaban a unos niñitos, por su manera de ser, eran muy pudientes, pero se los llevaron a solas, que qué querían de los papás, y uno dijo que me dediquen tiempo. Solamente una cosa, que me dediquen tiempo. Y los papás pueden decir: te compro la patineta, te compro la última patineta, te compré el don, te compré ropa, tienes todo lo que quieras, te doy tanto de mesada para el colegio. No es suficiente. Es necesario el calor de papá, es necesario el calor de mamá. Y para nosotros como cristianos es necesario ese caminar con Cristo. Cuando Cristo reine en el corazón de las familias, tendremos familias cristianas y que familias del mundo también más conectadas con el Señor, que amen seguir avanzando con el Señor. Y ya para culminar, para ir cerrando, tenemos la santificación final. Con este proceso de renuncia al pecado, de renovación de nuestra mente, nosotros vamos a permanecer ahí. Y es el llamado del Señor, ahí donde nos dice: manténgase perseverando, ahí. Como decía un predicador, como caballito cochero. ¿Saben cómo es el caballito cochero? Le ponen unas cosas aquí para que no mire para los lados, al frente a Cristo. Ahí debemos perseverar, reconociendo el pecado, renunciando, echándolo fuera, intimando con Dios, sometiéndonos a Dios aún en medio de las pruebas. Así debemos seguir perseverando, porque cuando Cristo venga, que sé que viene, ya hará el proceso de santificación final o glorificación. Ese es el camino de la santificación. Santificación inicial hecha por Cristo en la cruz, la santificación progresiva, que es el proceso en el cual estamos, y ya la santificación final o la glorificación. Y ahí es cuando nosotros vamos a estar unidos en santidad, y ahí podamos ver a Dios, porque sin santidad, ese es el proceso para llegar a ese versículo, ¿cierto? Bastante. Amar la santidad para vivir en la eternidad. Vamos al libro primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Alguien que lo lea. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahí es cuando la palabra en el verso 12 dice: y el santo santifíquese más. Y todos aquí somos santos, porque Cristo nos santificó. Romanos 8:30 dice lo siguiente: capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Hemos sido llamados, amén, estamos aquí. Hemos sido justificados, amén, Cristo nos justificó. Y a los que justificó, o sea, a nosotros, a estos también glorificó. Pero debemos permanecer en ese proceso. Debemos permanecer fiel a la palabra. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los otros también glorificó. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Así como oramos para que el Señor nos diera esta porción de la palabra. ¿Quiénes han recibido esa palabra de Dios? Amén.
Quienes la aceptan en su corazón para ponerlas por obra. Bueno, vivamos la santificación progresiva con la mirada en la santificación final, entendiendo que el que te llamó, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cierra los ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por tu palabra. Padre celestial, Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón humilde, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra, y por recordarnos que el día de tu venida está cada vez más cerca, Dios. Señor, escudriña nuestros corazones. Si hay en nosotros algo que no te agrada, muéstranoslo, Señor, y danos un espíritu dispuesto para arrepentirnos. No permitas que nos acostumbremos al pecado, Dios, ni que nuestro amor por ti se enfríe. Ayúdanos a vivir cada día en obediencia, en justicia y en santificación, Señor. Fortalece al que esté cansado, Señor, al que esté abatido, Señor amado, al que esté confundido, al que esté atribulado, al que esté desconsolado, Señor. Sé propicio a él, Dios. Levanta al que ha caído, Señor, afirma al que está luchando y renueva, Señor, la esperanza de quienes esperan en ti. Que ninguno de nosotros se aparte del camino de la verdad, sino que permanezcamos firme hasta el fin. Gracias te doy, Señor, por tu palabra expuesta. Gracias te doy, Señor, por cada persona aquí representada en esta congregación, Señor. Sé tú su bastón, Señor amado. Sé tú su sostén, Padre de la gloria. Sé tú esa voz que retumba, Señor amado, con un suave susurro, Padre, pero con fuerte ímpetu en su vida, oh Dios amado, para que nosotros podamos sentir la confianza, Señor, que quizás no contuvo aquel alpinista, y nosotros podamos confiar en que tú tienes cuidado de nosotros. Y aún en medio del caos, aún en medio de la tribulación, sufrimiento, Señor, y concepciones ideológicas, Señor amado, tú derrumbes todo eso, Señor amado, y nos enseñes simplemente a caminar en santidad, a amar, Señor, a la santidad, para irnos contigo, Señor, a la eternidad. Gracias te doy, mi Rey amado. Démosles un fuerte aplauso a ese Cristo de la gloria, quien es el que vive, y a su nombre